Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Vamos a pasar con nuestro primer invitado del día. Se encuentra con nosotros Onofre Rojas, miembro de la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Para mí es un honor conversar con un panel tan distinguido como el de ustedes. Bueno, empezando por la actualidad, gracias por los comentarios amables, pero vámonos a la actualidad rápidamente, a propósito de que la Fuerza del Pueblo formó parte de los accionantes en el Tribunal Constitucional en contra de la Ley 124 que crea el Sistema Nacional de Inteligencia. Me imagino que se encuentra satisfecha la Fuerza del Pueblo de que el Tribunal Constitucional acogiera esta acción de inconstitucionalidad. Bueno, es precisamente eso una expresión del desarrollo democrático de la República Dominicana, el poder contar con altas cortes que puedan, digamos, permitir que en el ámbito de la democracia se puedan corregir problemas como los que se denunciaron en su momento con esta ley, y aunque el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dice que fue un problema de trámite, la situación va mucho más allá y creo que es muy sano para la sociedad dominicana el hecho de que el Tribunal Constitucional le dé la seguridad al país de que no se van a vulnerar derechos tan fundamentales como todo lo que tiene que ver con la información pública y los derechos de la ciudadanía a tener una expresión libre. Hay una cosa interesante a propósito del cuestionamiento que hace Laura, y es que a pesar de que los partidos accionaron en inconstitucionalidad, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD, pero legisladores de ambos partidos votaron por esa ley. Entonces pienso que también ha sido una lección importante a los partidos a tener la precaución de saber por qué se vota. Es decir, porque evidentemente en el Congreso es muy usual haciendo leyes que conspiran contra los principios constitucionales establecidos. Bueno, yo creo que ese es un llamado muy sano el que tú haces, Percio. Yo sé que tú has tenido un papel y los medios en general acerca de este tema bueno, y eso es un llamado, yo lo veo así muy sano, muy importante, porque muchas veces hay la tendencia como también a satanizar la participación política, el rol de los partidos políticos. Esto es cada vez más importante y por eso nosotros, por ejemplo, que estamos en este momento inmersos en el Congreso ordinario de la Fuerza del Pueblo, una de las cosas justamente que estamos tratando es todo lo que tiene que ver con aspectos tan centrales como la educación política, como la formación, el tema de la importancia de que existan estructuras reales en los partidos a nivel de su dirección, no solamente de su dirección central, sino también a nivel de los territorios, de tal manera que a nivel local pueda haber cada vez una mayor capacidad para ejercer los roles. Por ejemplo, en el caso de los legisladores, normalmente son líderes a nivel de sus regiones, de sus provincias, de sus municipios. Entonces, cada vez más requerimos de un fortalecimiento de ese liderazgo local a nivel de los partidos, porque en la sociedad actual, la verdad es que parte de lo que se teje es como... Ahora, pero parte del control partidario era que de alguna manera
el partido discutía con sus legisladores las posiciones que iba a tener frente a determinados proyectos, pero los partidos parece que soltaron eso y entonces dejan como que cada quien vote a su estilo, o hay desobediencia partidaria en el sentido de que hay una orientación, pero la gente al final no respeta la línea partidaria. No, hay un poco de todo. O sea, en el caso de la Fuerza del Pueblo, nosotros tenemos una Secretaría de Asuntos Legislativos que se encarga de mantener informado a los legisladores, de contactar con ellos, de procurar siempre que haya una armonía entre las políticas del partido y lo que se discute en el Congreso, pero evidentemente que tenemos que continuar avanzando en esa dirección, porque, reitero, vi ahí un comentario tuyo sobre la importancia de evitar las falsas noticias, y digamos que una de las cosas que se ha ido creando toda una imagen en la población, y es como si la actividad política partidaria fuese una cosa pecaminosa, cuando es realmente todo lo contrario. Cuando se hace política de la buena, política de la que habló Juan Pablo Duarte. Siempre recuerdo, en tercer curso escuché esa frase de Duarte, que la política es, después de la filosofía, la ciencia más pura y más digna que pueden albergar las inteligencias nobles. ¿Sabe que cada vez y la traigo conmigo desde siempre? ¿Sabe porque que cada vez que se celebra el Día de Duarte, me gusta recordar que Duarte fue un dirigente político? Absolutamente. Y que ha sido el más exitoso de todos. Sin embargo, los políticos no han querido imitar a Duarte. Bueno, esa es una de las causas que afecta la participación política, pero lo que quiero recalcar es que, independientemente de que hayan esas debilidades, que hayan esos problemas, realmente hay que fortalecer, por el contrario, la participación política, los partidos políticos cada vez más, para que jueguen su rol de entes que, digamos, pueden articular la representación política de la sociedad en el Estado. Una de las leyes que provocó precisamente una ruptura en el Partido de la Liberación Dominicana y que como consecuencia perdieron el poder y creó un partido nuevo que es la Fuerza del Pueblo, que dirigida por Lionel, es la ley de partidos políticos, buscando precisamente que se hiciera una convención interna de ese partido de manera abierta, y Lionel planteaba que se hiciera de manera cerrada, o no recuerdo el término. Lo que sí es que esta ley, que fue desmontada por el Tribunal Constitucional, porque muchas de sus leyes cayeron en inconstitucionalidad, se ha quedado desde el 2020 hacia esta parte, y ni siquiera los legisladores del PLD ni de la Fuerza del Pueblo ha querido tocar ese tema, crear una ley que esté basada primero en la constitucionalidad y que creen, por ejemplo, de lo que se había eliminado por parte del Tribunal Constitucional, una ley robusta. ¿Por qué no se ha reformado esa? Bueno, déjame decirte, eso, digamos que la construcción democrática, o sea, cuesta. Yo te lo puedo decir de primera mano. Yo, en el año 96-2000, a mí me tocó coordinar los trabajos de la comisión, lo que se llamó la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado. ¿Usted la dirigió? Percio tuvo mucha participación en esos procesos. Y desde esa comisión, en 1997, hicimos la primera propuesta de la ley de partidos políticos.
y digamos que era tanto el afán de procurar un desarrollo institucional del país, que esa ley, en vez de enviarla directamente el presidente al Congreso, quisimos consensuarla con la Junta Central Electoral, que en ese momento la dirigía el doctor Juan Zuli Bonelli. Y dejamos que fuera la propia Junta Central Electoral que introdujera ese proyecto de ley de partidos políticos. Nosotros hicimos desde la comisión los trabajos para hacer el anteproyecto de ley. Lamentablemente, digamos que el presidente no tenía el favor del Congreso, de la República. Entonces, el 97, Leonel Fernández. Era una minoría, sí, 96-2000. Sí. Y bueno, eso quedó hasta, me parece, hasta el año 2007, que después se retomó y entonces se aprobó. Pero sí tenía el control, sí, tenían el control. Pero ya se aprobó un proyecto, se aprobó una ley con múltiples distorsiones a la que se había elaborado originalmente. Entonces, luego, en esos afanes de poder, como usted dice, justamente, se hicieron nuevas revisiones que trajeron otros problemas y ahí hemos visto las consecuencias. O sea que el trabajo por la institucionalidad tiene que ser un trabajo permanente, tiene que ser un trabajo riguroso. Yo creo que el gobierno actual en ese tema, es decir, ha tenido una visión muy corta, a mi juicio, y muy espontaneísta, diría yo, porque realmente no se entiende que, es decir, que usted anuncie cosas y luego salga con otras, etcétera, etcétera. A mí me toca en la actualidad, yo coordino lo que es la Secretaría de Políticas Sociales en la Fuerza del Pueblo. Y más o menos, por supuesto, le damos seguimiento a lo que hace el gobierno en esa materia. Y en política social ahora... Yo recuerdo que el presidente Abinader, en su primer discurso, en el 20, en su discurso de instalación, el presidente Abinader prometió que iba a crear una nueva institucionalidad en el sector social. Ha tenido la mayoría congresual, total, en todo, y lamentablemente eso llegó a un anuncio de una comisión. El presidente creó la comisión, pero luego no se sabe ningún informe de qué se hizo con eso. Entonces, lo que tenemos hoy en día es algo que no se sabe en qué va a parar lo del manejo de las políticas sociales, porque imagínese usted, el gobierno, el presidente se inventa rápidamente después del tema de la reforma fiscal o junto con el tema de la reforma fiscal, el tema de las fusiones, algo inexplicable. Entonces, por ejemplo, había el tema de las reformas institucionales, se le había asignado al Ministerio de la Administración Pública, porque contrario a lo que había hecho el presidente Fernández, en su momento no existía ningún órgano propiamente con esas orientaciones y fue una creación lo de la Comisión de Reforma del Estado. Pero tú tienes que tener un ente que se encargue de trabajar esos temas. Ese ente era el MAP, pero el presidente Abinader entonces destituye a la persona que dirigía el MAP, una persona con tradición, con experiencia en ese tema, como lo es el licenciado Darío Castillo, que era el que dirigía ese tema, con el cual habíamos consensuado, porque yo representando la Fuerza del Pueblo, cuando el presidente Abinader llamó al diálogo,
nosotros fuimos al CES y ahí consensuamos una propuesta de lo que podría ser un programa para la reforma y modernización del Estado del país, un programa institucional. Entonces la reforma y que se ha hecho hasta ahora ha estado con el visto bueno de la Fuerza del Pueblo. No, espérase. O sea, estoy diciendo que consensuamos un programa, pero lo que el gobierno ha hecho es todo lo contrario, destituye a la persona que encabeza ese programa, era el licenciado Darío Castillo. Lleva a la dirección entonces del Ministerio de Administración Pública al señor Sigmund Freud, que estaba a cargo de las alianzas público-privadas. Pero bueno, ¿y qué es esto? Y de pronto dice que hay que fusionar ministerios. Imagínese usted una fusión como la que están en marcha, vamos a ver en qué va a parar eso, porque es una fusión basada en, bueno, una decisión del presidente, pero ¿dónde están los estudios? ¿Dónde están los trabajos que sustentan estas fusiones? Eso sencillamente no se sabe en qué cabeza es que está. Y usted tiene, por ejemplo, y ustedes me están hablando de lo de la institucionalidad social, que diga qué ha pasado. Bueno, no sabemos lo que va a pasar, porque, por ejemplo, había una institucionalidad social que estaba basada en un equipo encargado del tema de la protección social, en el cual se unían varios componentes. Existe, pero no se sabe cómo está ahora. Lo que ha dicho el gobierno es que el Ministerio de Administración Pública es que está haciendo la armadura de la fusión. De la fusión. Bueno, pero lo que le digo es, Percio, y el plan social de la presidencia se unificaría con los comedores económicos. Nosotros discutimos el plan de reforma con el Ministerio de Administración Pública y nunca se habló de eso. Nunca se habló de eso. De pronto sale esto y entonces vamos a ver en qué va a parar eso. ¿Es una improvisación? Para mí es una total improvisación. Improvisación, la palabrita esa es la palabra. Por eso dije que era como espontaneísta, porque vamos a ver las consecuencias de eso. ¿Cuál sería la forma correcta de hacerlo? Yo le veía más lógica a lo que teníamos antes, incluso de todo, que había un secretariado técnico de la presidencia. Ustedes no se recuerdan, antes había un secretariado técnico. El secretario técnico de la presidencia te manejaba el tema de los recursos humanos, el personal, te manejaba el presupuesto y te manejaba la planificación. Pero nosotros creamos luego un ministerio de planificación sumamente importante. Pero la creación entonces actualmente con esto de Hacienda Planificación, hasta los últimos 10 nos vamos años, a quedar sin planificación. Y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo fue lo que sustituyó al secretario técnico. Exactamente. Pero ahora el Ministerio de Planificación va a ser disuelto ahí con Hacienda. Entonces vamos a ver dónde va a quedar la planificación, una cuestión tan importante. El secretario técnico estuvo hasta el 1980. Eso estuvo hasta 2000, hasta el 2096. Balaguer gobernó con el secretario técnico. Sí. El último fue Roberto Martínez. Sí. Bueno. Entonces, lo que le quiero decir es que esas son palabras mayores. Cuando usted habla de fusionar entidades y además entidades con tanto peso, es decir, ustedes no saben qué va a parar eso. Vamos a ver en qué va a parar la educación dominicana con esa situación. Entonces, la verdad es que eso tiene que manejarse de otra manera. Bueno, que ahí también hay un tema. Por ejemplo, la fusión se está haciendo en la lógica de ahorrar dinero. Y no necesariamente la fusión tiene ese propósito, porque se supone que tú fusiones para buscar mejores resultados. Así es. ¿Verdad? Y así debería ser. Y en el caso de la educación, si tú logras los dos objetivos, ahorrar dinero y conseguir mejores resultados, bien. Ahorrar dinero, pero sin ahorrar nómina. Sin ahorrar nómina.
Bueno, muchísimas gracias, Onofre. No, Señores, despedimos a Onofre Rojas, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa, ya volvemos.